a todos y bienvenidos un viernes más al espacio político de El Catalejo. Hoy, ya saben ustedes, abarcaremos los temas principales de la semana, como las declaraciones de Milei, la respuesta del gobierno español, además del inicio de la campaña de las elecciones europeas y el reconocimiento del Estado de Palestina. Todo eso serán los tres temas principales que sentarán el debate y centrarán el debate en el día de hoy, pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las cabeceras de los periódicos de nuestro país. Nos vamos al pasado lunes, cuando las portadas recogían todo esto sucedido con Milei. El País sacaba en portada: Milei abre una crisis diplomática con sus ataques a la esposa de Sánchez. El presidente argentino tacha de corrupto a Begoña Gómez en un acto con Vox. España exige una disculpa pública y llama a consultas a la embajadora en Buenos Aires. El PP se desmarca de las condenas y acusa al gobierno de buscar rédito electoral. Y en la columna de la derecha destacaban los resultados de una encuesta. El Partido Popular casi dobla su presencia en Europa, el PSOE aguanta y Vox se dispara. ABC, el pasado lunes: la Casa Blanca desaprueba el plan de Sánchez para Gaza. Estados Unidos cree que el reconocimiento unilateral de Palestina que defiende el presidente español no dará frutos porque no garantiza la seguridad de Israel. Y más abajo destacaba, junto con la fotografía: el gobierno abre una crisis diplomática con Argentina tras los insultos de Milei. Obliga a regresar a la embajadora en Buenos Aires y exige disculpas públicas al presidente del país suramericano, que en un acto de Vox ha llamado corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. El martes, El País: el fiscal de La Haya pide detener a Netanyahu y a la cúpula de Hamás. Biden cree escandalosa la iniciativa del Tribunal Penal Internacional. Y en la derecha, Sánchez avanza una respuesta acorde si Milei no rectifica. El presidente no descarta una escalada de la crisis diplomática. Las empresas españolas condenan los ataques del líder argentino. Más abajo destaca El País en portada: la Guardia Civil no halla indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez. El martes, ABC: Sánchez usa la crisis con Milei para forzar a las empresas fijar una posición política. Exige que defiendan la democracia frente a los reaccionarios, pese a que los grandes del IBEX rechazaron expresamente los ataques a Begoña Gómez. Feijóo equipara a los dos gobiernos. Esta escalada verbal no conduce a nada, destaca entre comillas. Y Vox recrudece su discurso contra el PP en la antesala de las europeas. El miércoles, El País: España retira a su embajadora en Argentina por los insultos de Milei. Exteriores justifica la respuesta en el asalto a la buena fe y la hospitalidad. El presidente argentino lo califica de disparate propio de un socialista arrogante. Feijóo decía: yo no comparto ni lo que hace mi gobierno ni la respuesta de Milei. Y en la derecha, en la columna de la derecha, el PSOE se queda solo y el Congreso tumba su ley contra los proxenetas. La Razón, el miércoles: Dolors Montserrat alerta del riesgo de nacionalismos y populismos. La candidata del Partido Popular, el 9J, advierte de la amenaza que supone para la democracia los socios del gobierno. Cuanto más fuerte sea el PP en Europa, mayor será nuestro poder para la amnistía, entre comillas. Y Salvador Illa entregará el gobierno a Puigdemont por Pedro Sánchez. Destaca también entrecomillado. Más abajo destacaba La Razón en portada: Moncloa valora impedir la visita de Milei en junio. Vamos a ver todo. El País: este jueves España se alía con Noruega e Irlanda para reconocer a Palestina. Sánchez anuncia la aprobación para el martes en busca de paz, justicia y coherencia. Israel convoca a sus embajadores y asegura es una medalla de oro a asesinos y violadores. Y en la columna de la derecha, abajo, podemos leer en portada: Sumar votará con el independentismo contra la ley del suelo, que queda en manos del PP. ABC: el reconocimiento de Palestina aísla todavía más a Sánchez. Israel lamenta que premia el terrorismo. Alemania, Francia e Italia
su inoportunidad y falta de realismo. Estados Unidos, que no ayuda a la paz. PP y Vox, el uso político y la falta de principios. La apuesta internacional no logra aplacar la crisis con sus socios, que le reprochan el error táctico de querer aprobar leyes en periodo electoral cuando solo tiene atada la amnistía. Y más abajo destacaba junto a la foto, González arropa a Lambán. Si le sancionan a él, me sancionan a mí. Acude junto a Guerra, Redondo y Paje, pero sin cargos de la Moncloa ni de Ferraz, a la presentación de las memorias del líder del PSOE aragonés. Muestra su acuerdo en fondo y forma y alaba su ejemplo al negarse a votar la ley de amnistía en el Senado. Por último, este viernes El País, los pactos con los ultras tensan el debate de los candidatos europeos. Los aspirantes a presidir la comisión discuten en ausencia de los extremistas. Von der Leyen no cierra la puerta a acuerdos. Los partidos muestran fisuras sobre la guerra en Gaza. Y en la columna de la derecha, el Congreso avala por amplia mayoría los 2 estados para Israel y Palestina. Más abajo, el Gobierno retira la ley del suelo ante la falta de apoyos. Y por último, La Vanguardia, este viernes, Sánchez y Feijóo se lanzan a otro tenso duelo electoral, el 9J. El PP aspira a quedar primero como las municipales y las generales, mientras que el PSOE espera evitarlo y encauzar así la legislatura. Y en la columna de la derecha, el PSOE retira la ley del suelo para no perder otra votación. Pues estos son los temas principales de esta semana y ellos van a ser abarcados en esta mesa de análisis y debate con nuestros contertulios, a los que les damos ya la bienvenida. Por favor, señores, vayan pasando. Y está con nosotros esta noche, bueno, caras conocidas, ya han estado con nosotros en otra ocasión. Eva Patricia Bueno, senadora del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada de volver. Manolo Lai, de Sumar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y Sol Cruz Guzmán, diputada nacional del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Bueno, pues ya saben ustedes los temas principales y además desde el inicio de semana viene dando mucho de qué hablar estas declaraciones del líder argentino, de Milei, acusando de corrupta a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Unas declaraciones que ha provocado pues una respuesta inmediata, la de retirar a la embajadora en Argentina por parte del gobierno español. Eva Patricia, Eva, ¿qué les parece al Partido Socialista? Evidentemente condenan estas declaraciones de Milei. Por supuesto. Es impresentable, ¿no?, que un presidente de un país venga a otro país a insultar al presidente y a su esposa, ¿no? Nos parece impresentable y bueno, más allá de todo esto que tendrá que solucionarse por la vía, en fin, bilateral de los dos países, y entiendo que esto no puede ser que no se puede considerar algo habitual a la hora de que dos países amigos pues bueno, pues tengan relaciones, que haya esta serie de cuestiones, pero aparte de eso, yo lo que creo que lo más importante es que no debemos de dar más espacios a estos discursos. Me parece que los medios de comunicación también, y nosotros cuando estamos hablando en los debates damos demasiado espacio a unos discursos de odio que nada aportan ahora mismo a la convivencia y a la sociedad en nuestro país y en el resto del mundo, ¿no? Antes comentaba en el resumen de noticias como la candidata del Partido Popular, Dolor Montserrat, le decía a Teresa Rivera, candidata del Partido Socialista, le comentaba sobre el peligro de los populismos y los nacionalismos. Y mira por dónde el señor Feijóo ya le contestó a su candidata, ¿no?, que no tiene ningún problema con aliarse en Europa con la ultraderecha. Esto es el verdadero peligro. Milei, Meloni, Le Pen, esto es el verdadero peligro. Y esto es lo que entre todos los demócratas, todas las demócratas, deberíamos parar. Eso es lo que yo, en esencia, creo que podemos reflexionar de todas estas palabras del presidente Milei, que han sido impresentables, que no aportan nada a la convivencia, que lo que aportan es un discurso de odio, que debe ser reprobado, pero por todos los partidos, ¿no?, por todos los partidos políticos. Yo recuerdo cuando el presidente Zapatero defendió
de los insultos de Hugo Chávez a José María Aznar. Yo no he visto todavía al señor Feijóo, bueno, pues decir que está de parte del gobierno en este sentido, ¿no? Que hay esa falta de lealtad institucional, sí la echamos de menos y esperemos que, bueno, que venga rápido, ¿no? Manolo. Decía el filósofo italiano Gramsci, hay una frase muy famosa de él, que es que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Milei es uno de los monstruos que está surgiendo en ese claroscuro entre el fin del neoliberalismo capitalista y el nuevo mundo que todavía no termina de aparecer, ¿no? Y desgraciadamente el banquillo cada día es más grande, ¿no? Tenemos a Donald Trump ahí esperando a ver si vuelve a ser presidente de esa gerontocracia que se llama Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues tenemos en Rusia al presidente que tenemos y tenemos ya demasiados países con cierta influencia, aparte de Estados Unidos, digamos dirigidas por ese tipo de monstruos, ¿no? Que van más allá de las ideologías, van más allá de la democracia, van más allá de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que diferenciar evidentemente entre un presidente y su pueblo. Es verdad que este hombre ganó las elecciones, es verdad que se está cargando el país a marchas forzadas, pero lo que ha hecho el gobierno es retirar a la embajadora, creo que es embajadora. La embajada sigue en pie. Quiero decir que los argentinos, las argentinas que viven en España no tienen ningún problema. Las relaciones de las empresas que están instaladas allí teóricamente no van a tener ningún problema, porque lo que no va a tocar Milei es el liberalismo, eso no lo va a tocar, y los negocios no los va a tocar, y por tanto estamos ante una situación más bien diplomática que, a fin de cuentas, esperemos que no tenga mayores consecuencias, pero que en algún momento tiene que parar. Yo me temo que no va a parar al otro lado del océano Atlántico, pero supongo que ahora mismo las diplomacias correspondientes estarán trabajando para que uno se calle y el otro no llegue más lejos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Sol. Bueno, pues a mí me preocupa un poco escuchar estas posturas tan beligerantes, ¿no? Porque estamos hablando de una solución diplomática cuando le hemos llamado un monstruo, un peligro para la democracia española, a un presidente que yo no vengo a defenderlo ni mucho menos, son los argentinos los que lo han votado y es el gobierno de Argentina con sus hechos el que revalidará o no revalidará la presidencia argentina. Lo que sí creo que se está poniendo por unos intereses personales el peligro de la seguridad de nuestro país y de las empresas y de los españoles que están viviendo en Argentina. Hombre, eso de decir que una vez que se va la embajadora de Argentina van a tener el mismo respaldo, yo no sé qué decirte. O sea, yo creo que ha sido una desproporción y un descontrol, y es que el gobierno de Sánchez está descontrolado en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Y que lo que estamos viendo es un gobierno en descomposición que lo que tira son bombas de humo para tapar la corrupción que está en los juzgados ahora mismo, la corrupción de su propio gobierno y la inestabilidad que ha quedado palpable en esta semana con dos leyes, una rechazada y otra que han tenido que retirar en extremis ayer a las 8 de la mañana, que además me tocaba defender y bueno, me quedé sin poder subir a la tribuna, ¿no? Y lo que estamos viendo es eso, es la descomposición del gobierno y del pacto de gobierno, que ya no funciona, ya no solamente Sumar, sino que el resto de los socios que apoyaron la investidura ya están alzando la voz, ¿no? Es muy preocupante, ya no estamos hablando de la inestabilidad social o económica que está produciendo este gobierno, sino de la propia inseguridad que está produciendo dentro y fuera de España. Creo que estamos al final de una legislatura y que vamos a tener un serio problema a la hora de relanzar ese posicionamiento internacional de España y también dentro de España, ¿no? Nos va a costar mucho trabajo. Al final nos hemos quedado con un gobierno que solamente es capaz de aprobar la ley de la amnistía, la infamia de la amnistía.
No es capaz de aprobar nada más el Congreso. Y encima luego, por si acaso, nos echa la culpa al Partido Popular. Con los que no hablan, con los que no dialogan, con los que no han aprobado ni una de las enmiendas presentadas a los presupuestos generales, que creo que presentamos 3.000 y pico enmiendas en cada presupuesto, ¿no? Nosotros estamos realmente preocupados con la deriva que está tomando la situación del gobierno del país. Eva. Sí, vamos a ver. Voy a retomar lo último que ha dicho la representante del Partido Popular, que está muy preocupado. Es que es para preocuparse. Usted está haciendo lo mismo que ha hecho su líder. Entiendo que ese seguidismo que tienen ustedes con sus líderes, pues es lo que usted está poniendo aquí sobre la mesa. Usted está diciendo que el tema de mi ley está regido por unos intereses personales y que yo no sé qué decirte, pero va a haber peligro. Yo no sé qué decirte lo mismo que ha dicho su líder de Meloni, que haría pacto con Meloni. Sí, lo dijo ayer, es que lo dijo ayer, usted lo sabrá, que hará pactos con Meloni porque, bueno, no es la más mala de la ultraderecha, pero que en realidad no sabe muy bien nada de ella. Eso sí que es preocupante. Y que usted no sepa las repercusiones que va a tener esta crisis diplomática y ya diga que las va a tener, también es muy preocupante. Aquí hay que ser rigurosos, porque me está diciendo que hay un gobierno en descomposición, pero resulta que es la primera vez que invitan al presidente del gobierno de España al G7 económico, que es el foro económico más importante. Me está usted diciendo que está en descomposición. Foro, por favor. Hombre, claro que sí, porque tenemos voz internacionalmente, cosa que a ustedes les preocupa mucho, pero no la deriva de nada, sino la relevancia de nuestro país a nivel internacional, porque es así con el gobierno progresista, porque es así. Pero ese vocabulario no lo utilice usted, ¿no? No le pega eso, ¿no? No le pega a usted eso, ¿no? Vamos a ver, vamos a ser serios. G7 económico, el presidente Sánchez ahí, no ha habido nunca nadie, ningún presidente pues no sé de España ese foro. Pues lo voy a decir, le van a preguntar cómo es la primera vez que en este país hay más de 21 millones de trabajadores y trabajadoras de alta en la seguridad social cotizando, más de 10 millones de mujeres. ¿Cómo se ha duplicado el salario mínimo interprofesional? ¿Cómo se han duplicado las becas? ¿Cómo se han subido las pensiones como nunca? Y además, ¿me deja usted hablar, por favor? Es que si no, no podemos debatir. Claro, yo entiendo que este es el juego, ¿no? Interrumpir y no dejar hablar, para que no se sepa lo que está pasando y lo que hace el gobierno y lo importante, que es lo que le preocupa a los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué es lo que yo le estoy comentando? El trabajo, la vivienda, la educación, los servicios públicos. Pero ustedes tratan de interrumpirme a mí continuamente, que no está bonito. Estamos dialogando, hombre, si no bueno, estamos en un congreso, estamos dialogando en una mesa de debate. Claro, pero si no me deja usted decir 2 palabras seguidas, es difícil que usted después me responda porque no va a saber lo que estoy diciendo. Entonces me vuelve a interrumpir, vuelvo a perder el hilo, pero lo engancho otra vez. 21 millones de trabajadores y trabajadoras, más de 10 millones de mujeres, como nunca, empleo. Es que somos la 4ª economía del mundo. Es que estamos tirando el crecimiento económico de los países de la Unión Europea, pero eso no lo digo yo, eso cualquier documento. Bueno, es que ustedes tienen que leer un poquito y tienen que ser riguroso y tienen que decir la verdad, porque lo contrario es lo que hace mi ley. ¿Ustedes le compran eso a mi ley? La manera de hacer, de actuar, pues ese es el peligro. Ustedes se lo compran, porque además su líder, el señor Feijóo, sí, déjeme usted acabar y ya la dejo que me diga todo lo que quiera. El señor Feijóo ha dicho, con respecto a lo de Palestina, que yo ya sé que vamos a hablar después, pero no voy a entrar en el fondo, sino en la forma, que habría que esperar lo que dicen los países importantes a la hora de tomar una decisión con respecto al Estado palestino, ¿no? Pero sin embargo sale, y voy a emplear una palabra que nos gusta, bueno, que usamos en nuestra tierra, sale al rebufo de von der Leyen cuando dice que va a pactar con la ultraderecha y él dice, pues yo también. ¿Para qué voy a pensar más? Si esta mujer dice que va a pactar, yo también. ¿Pero usted conoce a esta señora? Yo no. Pero bueno, como lo dice von der Leyen, pues yo voy a ver si de alguna manera en mi partido me sitúan donde tengo que estar porque estoy viéndole las orejitas loco. Eso es lo que pasa. Esto es como lo de a que no eres capaz de mencionar la amnistía cuando hables de mi ley. ¿Cómo que no? Sujétame el cubata, ¿no? O sea que...
A ver, voy a decir cosas que están contrastadas, incluso en algunos casos, como este hombre no tiene medida, pues las cuenta, ¿vale? Milei fue un niño maltratado. Su padre le pegaba unas palizas impresionantes delante de su hermana. Su hermana acabó en un centro sanitario después de una paliza que le dio el padre a Milei en público. Este hombre dice que ha hablado 3 veces con Dios. Cambió la embajada de Israel de ciudad porque se lo había dicho Moisés. Este hombre está como una regadera. Necesita un tratamiento. Y está gobernando un país muy importante. Por tanto, poca broma con la equidistancia, porque esa equidistancia llevó a Hitler al poder. Poca broma con las equidistancias. Poca broma con gente que dice que niega haber tenido relaciones sexuales con su hermana 4 meses después de habérsele acusado y dice, pero por cierto, el liberalismo no prohíbe que yo tenga relaciones con mi hermana. Mucho cuidadito con decir, estamos en medio entre Milei y Sánchez. No. Aquí no estamos hablando de Milei y de Sánchez. Aquí estamos hablando de la democracia, estamos hablando del futuro de la humanidad, porque personajes así son los que se van a cargar este planeta. Y estamos hablando de algo mucho más serio. Y ese hombre necesita algo más que una retirada de una embajadora, y lo necesita a nivel mundial. Y esas cosas, cuidadito con ellas, porque la equidistancia es la que ha llevado a los peores momentos de la historia de este país. Yo espero que este programa, lo siento mucho por el programa, pero que no se llegue a ver en Argentina, porque desde luego a los diplomáticos nuestros, a los de allí, os los habéis cargado. O sea, yo no sé si todas las afirmaciones que tú has sido capaz de decir aquí son verdad y están contrastadas. Yo, aunque supiera que fueran verdad, no me atrevería a decirlo en un medio de comunicación por puro pudor. O sea, yo me he quedado totalmente horrorizada con esas afirmaciones. Milei no es nuestro presidente. Milei es el presidente de Argentina, que han votado los argentinos, donde tenemos unos lazos económicos, sociales e históricos indisolubles. Esté Milei o esté el presidente que venga, el que ha estado antes y el que venga después. O sea, yo creo que, no sé, que me da risa por de verdad, por no llorar. Hombre, yo creo que hay que tomar las cosas, como ha dicho la senadora del PSOE, con un poquito de seriedad, ¿no? Aquí estamos hablando de un conflicto diplomático entre dos países amigos, con los que tenemos unas fuertes relaciones económicas e históricas, y que han empezado porque un ministro de este gobierno ha llamado al presidente de Argentina cocainómano. Y que estaba mal de la cabeza. Hombre, usted no tiene las responsabilidades de la presidencia del gobierno y se puede permitir esos lujos, pero ¿alguien del gobierno de España? ¿De verdad? ¿Alguien del gobierno de España? Y pretenden ahora que vengan a decir que la esposa del señor Sánchez está metida, está involucrada en un procedimiento judicial que tiene que ver con la corrupción y se quita la embajadora. No sé, yo creo que el que decida a los espectadores a ver qué posición tienen. Yo, desde luego, los insultos y las malas formas y la mala educación entre dirigentes son todos despreciables, todos. Y no me veréis a mí, desde luego, insultar a nadie de otro partido. Vamos, ni a nadie de otro partido, ni a nadie. Intento ser bastante respetuoso y educado con la gente. Pero vamos a ver que estamos sacando un poco los pies del plato, ¿no? Estamos al final lo que está claro, que estamos en un proceso, las manzanas en la misma cesta. Pero que estamos en un proceso electoral que empezó ayer, la campaña electoral, y que hablar de Milei viene muy bien a muchos partidos. Bueno, pues yo creo que tenemos que hablar más de acuerdo y de diplomacia y de resolver este conflicto que debería de haber estado terminado ya antes de empezar y no avivar el fuego con unas declaraciones como las estáis diciendo. De verdad, a mí me preocupa muchísimo. Eso es poner el interés de vuestro partido por encima del de España y por encima de los españoles que vienen a Argentina. Desde luego, creo que no vamos bien así. Yo conozco una argentina que ha huido de allí. Muy bien, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No. Con que la diplomacia de los países funcione. Yo conozco muchas personas por favor, de su país en tan poco tiempo, está creciendo la pobreza de manera desbordante. Pedirle a las empresas que se posicionen. Qué horror, de verdad. Es que no es un gobierno las empresas no van a tener, pero vamos a ver, que la empresa tiene que decir cómo es mi ley. Por favor,
Por favor, de verdad. Bueno, la COE se ha manifestado, las empresas del IBE se han manifestado apoyando, diciendo que lo que ha dicho Milei no es lo que hay que decir. ¿Y lo que ha dicho el señor Fuentes? ¿Por qué no le pide a las empresas que se manifiesten según con las declaraciones del ministro? Venga, vamos a pedir bueno, yo creo que los empresarios son libres de manifestarse con lo que quieran, ¿no? Por favor. Yo creo que los empresarios son libres de manifestarse con lo que quieran, ¿no? O también ha tenido la culpa el presidente Sánchez de que los empresarios se manifiesten libremente. Los empresarios a posicionarse la frente COE a ha hecho lo que no ha hecho el Partido Sánchez. Popular. Por supuesto, son libres. También es culpa de Sánchez que los empresarios se expresen libremente. También. La COE es soviética. Sí. O sea, que los empresarios hacen lo que dice Sánchez. No, hombre, no, por Dios. Bueno, pues ya está, hacer lo que crean que no, tienen que hacer. Una cosa es que lo haga y otra cosa es que el presidente insta que lo haga, que lo ha hecho. No es que eso no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Los empresarios se manifiestan libremente, ¿sí o no? Por supuesto. Pues ya está. Faltaría más que han mostrado su respeto por el presidente del gobierno, como debe ser el respeto por las instituciones del país. Es que Begoña no es una porque lo contrario. Que Begoña no es el Estado, que la mujer del presidente no es una institución. Por favor, entonces, que no se ha metido con el presidente de España, ni con el gobernador. Entonces, ¿qué hay que hacer con la mujer del presidente? Ni con Yolanda Díaz. Entonces, con la mujer del presidente, a base de mentiras, pues no la perdamos, ¿no? ¿Qué mentira? Dígame usted, ¿qué hay de la mujer del presidente ahora mismo? ¿Qué hay? Un procedimiento abierto, ¿no? Judicial. ¿Qué hay? ¿Un procedimiento abierto judicial? Bueno, que se está ¿usted sabe el informe de la UCO de ayer, creo que fue? Lo que decía el informe, ¿eso no lo dice usted? ¿Qué informe? El informe de la UCO, donde no hay ningún indicio. El país? Informe, de verdad. O sea, usted ni la UCO, ni el país, ni la presidencia del gobierno, no. Usted, que las empresas de Argentina digan, porque claro, van a irse todas a freír espárragos, pero por favor, qué pobreza en el discurso, qué pobreza política, qué nivel, perdone que se lo diga, porque es que, vamos a ver, es que si partimos de que no decimos la verdad, aquí en esta mesa... ¿Me estás acusando de haber dicho alguna falsedad o mentira en esta mesa? Has hablado de corrupción, cuidado, ¿eh? Claro, no. Está siendo juez y parte. Es que no, perdona, he dicho que Milei en un mitin político habló de corrupción. No, tú has hablado dicho que tenemos un gobierno corrupto. Has dicho que tenemos los casos de corrupción que manchan a este gobierno, he dicho. Bueno, se podemos darle marcha atrás. Y creo que esa es la frase que he dicho en la primera intervención. Usted tampoco cree en la presunción de inocencia, las conversaciones de corrupción de este gobierno. Y si ustedes piensan que en Coldo y toda la maraña de Coldo no se puede hablar de posibles casos de corrupción, pues entonces aquí a Milei a nosotros nos gusta hablar de Milei, pero lo que le gusta a usted hablar de Coldo, ni se lo cuento, pero la presunción de inocencia no existe cuando está en otro partido político. Pero yo creo que antes de hablar de los casos de corrupción de ningún partido político, deberían ustedes mirarse un poquito al ombligo. Y aquí lo voy a dejar, porque lo del YouTube ya está bien también. Pero es que tienen una autoridad moral para hablar de la corrupción, que hombre, cualquiera que tenga un poquito de idea y busque, ya puede comparar. Usted puede hablar de lo que le da la gana, de lo que le dé la gana, siempre que no diga mentira, que diga la verdad. La verdad, porque ahora mismo no hay nada. Es que no hay nada. Y cuando lo haya, pues lo habrá. Pero yo he dicho que lo hay. Yo he dicho que la presidenta... No ha dicho ninguna mentira, pero todavía no has criticado a Milei. Pero es que yo he dicho que yo no he ido ni a defender ni a criticar. Sí, lo he criticado. Normalmente... He criticado las dos posturas. He dicho que me parecen los insultos de uno y otro, deleznables no he dicho porque quizá una palabra muy fuerte. He dicho que son despreciables, creo que he dicho. Los insultos y la forma de dirigirse de un gobierno a otro, que son deleznables ambos. Tanto el ministro Puentes como él, claro que sí. ¿Cómo no voy a decir? Eso se llama equidistancia. ¿Cómo no voy a decir? ¿Equidistancia? Eso es que ahí hay ahora mismo dos personas, una de Vox y otra del PP, y tú estás haciendo el caso de los dos. Bueno, pues muy bien, pues ya está. Si vosotros habláis por mí, genial. No, tú estás hablando por ti, por supuesto que no es el tono al que hay que dirigirse ni a un presidente ni a un gobierno. Lo he dicho, vamos, creo que al principio de la conversación. Ni los insultos, ni los desprecios con los que estamos acostumbrados, ese lodazal que habla el presidente Sánchez, pues que están ahí mucha gente chapoteando. He dicho que yo personalmente, de lo que ahí no me vais a encontrar. Bueno. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida con muchos más temas.
Volvemos en el Catalejo con más asuntos sobre la mesa, y es que hoy, precisamente, bueno, anoche a las 12 comenzaba la campaña de las elecciones europeas. El 9 de junio está a poco de 2 semanas, prácticamente 2 semanas de campaña, y los partidos pues están echando todo el arroz en la olla, podríamos decir. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las perspectivas del Partido Socialista, Eva? Bueno, pues la perspectiva del Partido Socialista, como siempre, es que salimos a ganar. Y salimos a ganar, y además muy animados, muy animadas, porque hay algo que es muy importante, independientemente también de todo del proyecto del Partido Socialista, ¿no? El proyecto europeo, lo que ofrecemos, ¿no?, a la ciudadanía, nuestros compromisos, ¿no?, con los ciudadanos y ciudadanas. Pero aparte de eso, hay algo más importante que en el anterior bloque lo hemos nombrado un poquito, que es esa lucha contra la ultraderecha, contra esta ola de ultraderecha reaccionaria que está, bueno, extendiéndose por todo el planeta, desde América hasta Europa, ¿no? Entonces es fundamental ofrecer a la ciudadanía un proyecto interesante, atractivo, y bueno, y parar eso, ¿no? Porque al final el peligro de la extrema derecha es que vienen a reventar nuestro estado de bienestar. Y el estado de bienestar es un sistema de protección de los trabajadores y las trabajadoras, una manera de poder vivir con calidad de vida y tener una buena calidad de vida, ¿no?, una vida digna. Entonces, cuando el estado de bienestar se revienta porque el capitalismo más peligroso entra ahí, en este caso de la mano de la ultraderecha, pero con la derecha haciendo de socio, pues al final no queda nada. Porque si el estado de bienestar revienta, la gente corriente, trabajadores, trabajadoras, clases medias, no les queda nada. Entonces ahí viene ya la manipulación, el control y las tiranías. Es fundamental luchar contra esta ola reaccionaria de ultraderecha, y el Partido Socialista ahí va a estar de manera firme y rotunda, como ya hemos estado comentando en algunos foros donde hemos estado, en algunos debates, como la candidata Teresa Rivera ya explicó en su debate con la candidata del Partido Popular. Y bueno, y después pues un proyecto ilusionante que está avalado porque el Gobierno ha cumplido en España y quiere trasladar al resto de Europa el modelo de España, ¿no?, el modelo de éxito, de crecimiento económico, de fortalecimiento del estado de bienestar, de subidas de salario, de subidas de pensiones, de subidas de becas, pero también subida de beneficios de las empresas, que es muy importante. El Gobierno de España ha demostrado que la precarización nos empobrece a todos y a todas, la precarización del trabajo, y que sin embargo, con mayores sueldos y mayor calidad en el trabajo, también hay mayores beneficios en las empresas y hay mayor crecimiento económico, pero además siendo muy pulcros con la deuda del país. Entonces creo que ese modelo es importante, que ya hemos exportado desde España a Europa algunas cosas muy significativas, como han sido los fondos europeos, como han sido la solución ibérica, todo eso que ha liderado el presidente Sánchez en Europa y que tanto bueno nos ha traído a nuestro país. ¿Cuántas inversiones? 160.000 millones de euros en los fondos europeos, 70.000 millones para España. Y eso se traduce, porque claro, cuando hablamos de tantos millones de euros, a veces, no sé, a lo mejor se nos pierde ya un poco de la cabeza, ¿no? No nos hacemos la idea, pero eso significa que son inversiones para poder reindustrializar nuestro país, cambiando el modelo que teníamos, porque hemos visto que cuando han venido las crisis, cuando han venido la pandemia, nos ha fallado el modelo. Entonces tenemos que reforzarnos de tal manera que reindustrialicemos nuestro país con nuevos empleos, con más crecimiento, con nuevos proyectos, pero que eso además lo veamos concretado en nuestro municipio. Yo tenía algunos ejemplos que, si me permitís, que es muy importante, porque los fondos europeos siempre lo ponemos en Europa, pero yo creo que hay que concretar las políticas de Europa en nuestros pueblos, Y yo voy a dar un ejemplo de los fondos europeos concretados en Sevilla, en la provincia de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, es
Los proyectos son los PERTE, que no sé si las personas que me escucháis, algunos y algunas sabréis lo que es un PERTE y a lo mejor otros u otras no. Pues el PERTE son proyectos de inversión del gobierno para crear empleo, para industrializar el país, pero que están cofinanciados con el capital privado. Es decir, las empresas y el gobierno se unen para invertir en nuestros municipios. Entonces son muy importantes porque, por ejemplo, en Utrera, voy a dar algunos ejemplos así, los más significativos, porque hay muchos, ¿no? En Utrera, por ejemplo, hay una inversión de 3,3 millones de euros, en Dos Hermanas, por ejemplo, una de 25 millones de euros para electrolizadores, que es un proyecto que separa de la molécula de agua el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro, para que el hidrógeno nos sirva de combustible limpio, que es en lo que está trabajando el gobierno, ¿no? En el hidrógeno como combustible. Otro proyecto en Alcalá de Guadaira, estos son fundamentalmente todos para hidrógeno verde, de 3,7 millones de euros. Otro en Sevilla, en el puerto, de más de 8 millones. Otro en la Puebla de Guzmán, muy interesante, de almacenamiento de baterías de litio, para que la energía que se genera en la energía limpia de las renovables se pueda guardar y no se pierda, para poder seguir utilizándola, que esas tecnologías se están desarrollando ahora, de más de 8 millones de euros. Bueno, en total redondeando más de 56 millones de euros en estos proyectos que se traducen en Dos Hermanas, en Utrera, en Alcalá de Guadaira, en la Puebla de Guzmán, y son decisiones tomadas en Europa, pero desde el Gobierno de España, trabajando en Europa para conseguir esas inversiones. Como sabéis, el presidente Sánchez peleó mucho por los fondos europeos, por esa recuperación que fuera justa, y el resultado se concreta pues en nuestro pueblo y en la capital también, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Manolo. A ver, en este año hay elecciones en Estados Unidos y hay elecciones en Europa, ¿no? El próximo mes de junio. Nos encontramos ahora mismo en una economía en donde existen varios problemas que nos afectan a toda la humanidad, ¿no? Tenemos por una parte lo que sería la parte económica, ¿no? Que es que se ha terminado la globalización que entendíamos hasta hace 4 días, sin que el factor dominante, que es el capitalismo, haya sido capaz de tener una propuesta de sustitución de esa globalización. Luego, como sabéis, las Naciones Unidas nacieron en 1945 y ahora mismo se encuentran totalmente en descomposición. La ONU, el Consejo de Seguridad y se está demostrando con muchos conflictos que no funciona, pero que no hay nada que lo haya sustituido todavía. Tenemos los problemas del cambio climático que se han acelerado, tenemos las migraciones masivas, ya no en una parte del mundo, sino en todas las partes del mundo, y luego pues tenemos los impactos imprevistos de las nuevas tecnologías que van tan aceleradas que están afectando la comunicación, las redes sociales, y todo eso tiene un impacto, incluso la seguridad, la vigilancia, y todo eso tiene un impacto bastante importante. No sabemos qué hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Se pueden hacer auténticas cosas maravillosas y algunas barbaridades, ¿no? Claro, en ese contexto tenemos elecciones europeas. Desafortunadamente, en mi opinión, España ahora mismo casi es una isla en Europa. Y desafortunadamente, cuando te vas a la Unión Europea, pues existen unas mayorías que no se pueden mimetizar las que hay en España, porque en la Unión Europea la mayoría que existe actualmente obliga al Partido Socialista a girar a la derecha, por decirlo de alguna manera, porque la única alianza posible para tener mayoría es el Partido Popular Europeo y los liberales. A mí no me gustaría mucho hablar, esta mañana en la radio venían diciendo en las tertulias, no hablemos tanto de la extrema derecha, porque al final eso lo que hace es animar a la extrema derecha, como ocurrió aquí en Andalucía por primera vez, ¿no? Claro, eso complica las cosas. Complica las cosas si lo que quieres hacer es desarrollar esto que acabo de decir a nivel estatal, en el ámbito, o sea, a nivel internacional, en el ámbito europeo, porque todo apunta a que el giro se está dando hacia el lado contrario. Y ya estamos blanqueando a Le Pen y a Meloni porque ya no son iguales que los nazis de Alemania, ¿vale?
ese blanqueamiento tiene un sentido, que es por si acaso. Por si acaso. Es verdad que Le Pen y Meloni, no lo sé. Le Pen no es igual que el resto de la ultraderecha, pero es ultraderecha, cuidado. Entonces, ¿cómo afrontamos estas elecciones europeas? Pues intentando que eso no suceda y poniendo la parte que nos corresponde para que no suceda, es decir, intentando traer lo más posible hacia la izquierda esa Europa en la que hay un gobierno y luego hay un poder. Y el que gobierna es el poder. Y eso tenemos que intentar revertirlo. Sol. Bueno, pues la verdad es que ayer empezamos la campaña con muchas ganas, con mucha ilusión, con nuestro candidato en la provincia, Juan Ignacio Zoido, debajo de la Torre del Oro. Y bueno, pues como ha dicho el Partido Socialista, nosotros también salimos a ganar. Pero estas elecciones son muy importantes porque no solamente vamos a dar voz a los españoles en Europa, sino que va a ser la primera vez que los españoles van a poder contestar al Partido Socialista, al presidente Sánchez, después de haber vivido en primera persona, vuelvo a decirlo, la infamia de la amnistía, los indultos a medida, cómo han copado las instituciones, cómo han decidido qué medios de comunicación son buenos y cuáles son malos, qué periodistas tienen que hablar y quiénes tienen que callarse. Y es el momento de que los españoles, cada uno, los de la provincia de Sevilla, salgamos a votar y a dar esa respuesta que Europa, pero que también España nos está pidiendo. Y hablaba la senadora del Partido Socialista de los fondos europeos, que efectivamente nos han ayudado muchísimo durante muchos años, bueno, con los FEDER, los fondos estructurales, los de cohesión, pero precisamente el gobierno de Sánchez no está para sacar pecho de la gestión de los fondos europeos, de los Next Generation, por poner un caso concreto. En el tema de la vivienda, con la ley del suelo que echaron para atrás el Partido Socialista, retiraron del Congreso a las 8 de la mañana. Bueno, pues los Next Generation dedicados a la vivienda quedan ahora mismo 5.000 millones, que es más del 50% de lo que nos han dado, sin ejecutar, que vamos a tener que devolver. O sea, que los fondos europeos son muy importantes si se gestionan bien. A mí me gustaría que los que están en casa pregunten a sus familiares, a sus amigos y a sus empresas qué dinero han recibido de los fondos Next Generation, porque yo no conozco a casi nadie que los haya recibido, ¿no? Entonces, bueno, creo que es para pensar. Y también ha hablado, bueno, yo le pregunto, yo estoy hablando con los... No son subsidios, eso no es un subsidio ni es una subvención personal. La senadora del Partido Socialista, que está en estas elecciones a Europa, que son importantes las empresas, ¿no? El nivel de beneficio de la empresa. Bueno, pues como vengo poco leída y poco aprendida, ¿saben cómo han cerrado las empresas españolas este año? Con un 10% menos de beneficio. Estamos a tasa del 2021. ¿Sabes cómo ha caído la inversión desde que Sánchez, la inversión extranjera, son datos oficiales, Si se quiere le saco. Sí, digo que en mi economía, en mi economía familiar, un 10% menos de beneficio. ¿Cuánto ha caído? Estamos a nivel 2021, en estos últimos 3 años, no estoy hablando de antes de la pandemia. ¿Cuánto ha caído la inversión extranjera? Que estuvimos hablándolo en la última mesa aquí, pues casi un 40%. Entonces no nos digan que esto va bien, cuando estamos a la cola en el paro de Europa. O sea, ¿cómo pueden decir que España va como un cohete, de verdad? Que maquillan los datos del empleo y los fijos discontinuos los cuentan como fijos. El empleo lo dan las comunidades autónomas, cuidado. Pero vamos, que no hace falta... Y la gobiernan ustedes, la mayoría. Que en esto los españoles y a los sevillanos no les vamos a engañar, que ellos lo están viviendo. Están viendo cómo tenemos una de las inflaciones otra vez más altas de la Unión Europea. Cómo tenemos el nivel de paro más alto de la Unión Europea. Y eso no podemos engañarlo, ni usted ni yo. Ni usted ni yo, eso lo sabemos. Entonces, en resumidas cuentas, unas elecciones importantísimas porque no solamente nos jugamos el futuro de la representación de España en Europa, que creo que es importantísimo, el 70% de la legislación europea se gestiona en las comunidades autónomas, es lo más cercano, es muy importante, y como segundo punto es la oportunidad que tienen los españoles de contestar a las políticas que ha hecho el presidente Sánchez en estos 5 años. Por primera vez vamos a poder contestarle a todos los españoles y yo estoy segura que vamos a tener un empuje el Partido Popular y unos resultados con los que sentirnos satisfechos. Vamos a ver. ¿Eva? Sí, vamos a ver, yo es que de verdad, esto de que no ha recibido ninguna persona que usted conoce, lo de los Next Generation, le va a pasar como a Espinosa de los Monteros en el Congreso, ¿se acuerda? Que no conocía a nadie que cobrara el IMU, el ingreso mínimo vital. Claro. A ver, ¿con quién se junta usted? Claro. Es que sería complicado que usted conociera a alguien que ha recibido un Next Generation en su casa. Complicado, a no ser que fuera un empresario, una empresa autónoma, claro, se me lo estoy refiriendo. Pues no lo ha dicho usted tan claro, no lo ha dicho usted tan claro. Pero bueno, ya aclarado eso, son para invertir en
industria en nuestro país y además somos líderes en recepción de fondos, pero también en la ejecución. Somos y lo líderes saben. por el Pero bajo nivel económico que tenemos. Vamos a Eso ver, es muy hay triste, un programa, hay una herramienta que se llama ELISA, que cualquier ciudadano o ciudadana puede meterse también y mirar los fondos europeos, los proyectos que hay, el nivel de ejecución, dónde se están realizando. Yo creo que usted debería utilizar esa herramienta. Sí, yo lo conozco. Y lo mire, porque lo que está diciendo nada que ver, nada que ver. Está empujado por la Junta de Andalucía. Vamos a ver, está devolviendo dinero a la Junta. devolver los fondos Next Generation está devolviendo Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía, y le voy a poner un ejemplo, de los últimos, los 120 millones de euros para la educación infantil. Sí, que no, para que más no de puede 12.000 plazas ya, de educación pero infantil. aquí no se pueden utilizar porque tenemos otro sistema que el que ha marcado. No tenemos otro sistema. No tenemos ustedes, prima, ¿me puede dejar, por favor, terminar? Que después yo la escucho. Sí, igual que la estaba diálogo. escuchando. No, esto se llama interrumpir. No. Y el diálogo es otra cosa. Entonces, 120 millones de euros que ha devuelto porque el dinero era para crear plazas públicas de educación infantil, tan importantes para la conciliación familiar y sobre todo para las mujeres. Pero que normalmente somos las que llevamos la nacido en Sevilla. Esta mujer no me deja acabar una frase. Hablar, pues si déjala terminar. Pero es que usted no me puede contestar si no sabe lo que voy a decir. Cuando yo acabe, me contesta, y además yo, porque claro, si interrumpe, al final a mí se me olvida lo que voy a decir, entonces es un poquito de trampa. Para la conciliación, Iván. Claro. Entonces la devuelve el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque como son plazas públicas, lo que hay que hacer, y la Junta de Andalucía lo que quiere es transferir el dinero a la concertada privada infantil, pues se mosquea el señor presidente de la Junta y no hace nada, porque quiere dárselo a la concertada. Y como es finalista, es decir, que Europa está diciendo son plazas públicas para conciliación, 12.000 nuevas plazas públicas de educación infantil, que la Junta de Andalucía ha mandado de vuelta a Europa. Eso es la devolución de los fondos europeos. Ahora le tengo que contestar yo. ¿Qué pasa con el desempleo? Como le he dicho, vamos a terminar con el tema de guarderías para no liar a los espectadores. Esas plazas que el sistema que tenemos en Andalucía y que se le comunicó al Ministerio de Educación, precisamente es el de un sistema de guarderías que funciona estupendamente, concertada desde hace mucho tiempo, antes de que llegara Juanma Moreno. Fíjese usted. Están concertadas desde hace mucho tiempo y funciona muy bien. Y al mismo tiempo está bajando la natalidad a lo bestia. Creo que eran 20.000 niños menos los que habían nacido en la provincia de Sevilla solo. ¿Y ustedes quieren que creemos nuevas líneas en los colegios para cerrarlas luego? ¿Para qué? Para dárselo a la privada. Está mezclando, colegio, escuela infantil. Hay que utilizar el dinero de forma eficiente y útil. ¿Por qué crecen las líneas de la privada y bajan las de la pública? ¿Están funcionando bien? Porque sobran niños. Le decimos a las guarderías, a las directoras de guarderías, a las chicas que trabajan en las guarderías, a las profesoras de la guardería, que les vamos a dar ese empleo porque hay que crear. Lo que tiene que haber escuchado el gobierno son las necesidades de Andalucía específicas y haber adaptado esos fondos a las necesidades de una tierra que es la que tiene mayor población de España. Eso es lo que tiene que haber hecho el gobierno de España. Las administraciones apuestan con sus fondos por lo público, porque es su prioridad. Es lógico que una administración pública que se nutre de los impuestos de todas las personas vuelque su inversión en la administración, en los servicios públicos, en los servicios. La concertada es concertada. No y lo público es público. Está claro. A las guarderías que cierren. El Partido Socialista estamos hablando de la elección europea, ¿no? Sí. Esta mañana le preguntaban en la radio a la gente que qué pensaba de las elecciones europeas y nadie pensaba nada. Todo el mundo pensaba en las elecciones españolas. Creo que esta mesa está haciendo algo parecido. Al final acabamos hablando de la amnistía de Sánchez y de no sé qué devolver. Bueno, pero es importante concretar las inversiones que vienen de Europa en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestra escuela pública. Es que es importante. Sí, que al final ¿no? Está claro. El profesor de mi hijo tiene 35 alumnos. Hombre, es que hay tanta saturación con 35 alumnos, se trabaja mejor con 15. Pero no hay que dárselo a la privada. Bien, voy a hablar de las elecciones europeas. Creía que no iba a contestar. Voy a dar... No, porque al final caemos en la misma trampa en la que nos quieren hacer caer de determinados púlpitos, ¿no? Nosotros planteamos diferentes cuestiones, voy a dar 5 ideas, ¿vale? En principio,
evidentemente lo que nos preocupa, y yo creo que le preocupa a toda la izquierda de toda Europa, es intentar homogeneizar lo que se podría llamar una agenda social, ¿no? Que en Europa se habla muchas veces de agenda social, pero que nosotros lo limitamos en este caso pues al exitoso, por mucho que diga el Partido Popular, al exitoso trabajo que se ha hecho desde el Ministerio en materia de empleo, ¿no? Y creemos que debería haber un estatuto europeo de trabajadores y trabajadoras donde se pudiera establecer un auténtico salario mínimo europeo como el que se ha incrementado tanto en España, y que luego haya una directiva sobre el tiempo de trabajo, que es lo siguiente que se va a proponer también en España, para que la gente pueda trabajar menos horas sin reducción salarial, que por mucho que se diga, se ha demostrado que no reduce la productividad, sino todo lo contrario. También, evidentemente, nos preocupa toda la cuestión medioambiental. El Pacto Verde Europeo nos parece cortito y por tanto creo que hay que ampliarlo, sobre todo. Bueno, ella ha hecho alguna referencia a la política industrial climática y creo que eso hay que desarrollarlo, quizá no tanto con las grandes empresas, porque con las grandes empresas, con las multinacionales, porque al final las multinacionales que se llevan ese dinero en parte son también las que venden el petróleo. Por tanto, ahí hay algo que no acaba de encajar. Evidentemente hay que reducir, porque es verdad que se han repartido muchos fondos, pero la Unión Europea vuelve a hablar de austeridad y la austeridad no funciona. Ya se demostró antes de la pandemia y se ha demostrado que sí ha funcionado y que se puede gastar dinero y no pasa nada. No pasa nada por invertir más, ¿no? Creemos que hay que democratizar, evidentemente, el Banco Central Europeo, que es el que gobierna esta Unión Europea, y bueno, pues está luego todo lo relacionado, teniendo en cuenta el miedo que se nos viene encima, todo lo relacionado con la desigualdad de mujeres y hombres, de LGTB, etcétera, etcétera, porque evidentemente eso en Europa se está viniendo abajo. Poner la paz en el centro de las políticas, y esa paz, en nuestra opinión, obliga a que la Unión Europea tenga una política exterior propia, que no dependa de lo que diga el presidente de los Estados Unidos, y que desde luego, si se respetan los derechos humanos, hay países que no pueden tener relaciones comerciales con la Unión Europea. Por tanto, el respeto a los derechos humanos es fundamental para que Europa sea distinta a la de otros países que realmente le dan más importancia a la cuestión económica y a los intereses económicos que a los derechos humanos, ¿no? Yo por alusiones un poco como yo entiendo que moleste que se hable de la ley de amnistía, primera y única ley que llegará el jueves otra vez al Congreso para hacerse sí, ya. pero al Parlamento Europeo le trae sin cuidado la ley de amnistía. Y entonces entiendo que os moleste que hablemos de la ley de amnistía. Es que la Unión Europea le da igual. La ley de amnistía, pero es que Europa es el muro contra esa injusta, inconstitucional ley de la amnistía. No hay muro. Es el muro. Por eso cuando instaba a los sevillanos a que cuando fueran a votar Europa votaran también pensando en la política nacional, es porque es garante de nuestra democracia, una democracia que este gobierno está poniendo en jaque. Cuando digo en jaque, digo por esa invasión de todas las instituciones, no solamente de la presidenta de RTV, que es una afiliada, o de la fiscal general, la fiscalía de quien depende, o ahora que va a tocar en poco tiempo, el 11 de junio, renovar al gobernador del Banco de España, ¿no? Y que luego nuestro partido va a seguir velando para que esos dirigentes sean igual de neutrales, igual de transparentes, y no una nueva persona afín al gobierno. Por eso pedía a los sevillanos que cuando vayan a votar este 9 de junio lo piensen también en clave nacional, porque es la que nos protege de cualquier posición autoritaria de cualquier presidente. Bueno, Eva, ¿algo que añadir? Sí, bueno, un poquito, porque declarar. nos dice que no nos gusta hablar de la ley de amnistía, y nosotros... En Europa no se va a hablar de la ley de amnistía pero en que no ningún tenemos momento. ningún problema tampoco nosotros. Yo no no tengo ningún va. problema de hablar de la de amnistía. Además, a ver si pasa ya. Si Europa es el muro de la ley de amnistía, no sé qué es lo que dijo la Comisión de Venecia, que algo tiene que ver con Europa, ¿no? Bueno, sobre la ley de amnistía, yo ¿no? sé lo que digo, perfectamente lo que constitucional. Y después, si nos venimos a nuestro país, ¿qué han dicho los catalanes con la ley de amnistía y con la política del gobierno de España? Yo creo que ustedes deben respetar que los catalanes y las catalanas han decidido votar como nunca al Partido Socialista. Igual yo creo que algo estaremos haciendo bien, ¿no? Como nunca, y no lo respetaron. Es bueno, que votaron a Feijóo. las normas son para todo. ¿Cómo que no lo respetamos? No, perdona, No, disculpa. Nosotros respetamos
que los españoles y las españolas votaran a Feijóo. Lo que no respetan es ustedes que haya un gobierno que no son ustedes y están tratando de deslegitimar continuamente el gobierno. Sí, vamos a ver. ¿Cuándo? Bueno, quiere que le diga los descalificativos y la deshumanización de la figura del presidente. Es malo, pero legítimo. Bueno, pero eso lo puede usted decir y es perfectamente asumible. No compartido. Nunca hemos dicho que el gobierno ilegítimo de perdedores, eso no lo han dicho ustedes nunca. Ilegítimo no lo han dicho. Ustedes que llevan pactando con la ultraderecha en todas las comunidades autónomas, 5 o 6, pero después quieren que vote, que gobierne la lista más votada cuando es la suya. Pues eso le estaba diciendo. Eso es la legitimidad que usted defiende. Entonces, yo creo que la ley de amnistía pues ya ha tenido su recorrido en Europa y se ha visto que es perfectamente constitucional, ya ha tenido su recorrido en nuestro país y los catalanes y las catalanas han avalado las políticas del gobierno y yo creo ya que ustedes deberían de dejar ya ese RQR porque es de verdad aburrido que no sean capaces de soltar un mantra que además no tiene sentido. Es que no lo vamos a soltar. No tiene sentido. Es que no lo vamos a soltar porque pensamos que va en contra de nuestro sistema democrático, por supuesto. Los defenderemos en la calle, en los juzgados, seguiremos defendiéndolo. No lo vamos a soltar. No tiene sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida con más asuntos que tratar aquí en El Catalejo. Hasta ahora. En El Catalejo y vamos a terminar el programa de hoy hablando de Palestina, que el gobierno español pues ya ha anunciado el reconocimiento como Estado, que será efectivo la próxima semana. Eva. Sí, bueno, pues orgullosa, ¿no?, de la decisión valiente del gobierno de España, de la decisión valiente del presidente Sánchez, pero fundamentalmente porque es una apuesta por la paz. Es una apuesta por la paz, igual que se ha apostado con la invasión rusa, igual y de manera coherente hay que apostar por la paz en Gaza, ¿no? Y creo que ahí el gobierno, el presidente está siendo coherente, está apostando por la paz y por la justicia, simple y llanamente, ¿no? Pero sí que es necesario, yo creo, aclarar que cuando hablamos del reconocimiento del Estado palestino, parece que está España aquí sola en el mundo reconociendo al Estado palestino, ¿no? Y en realidad la mayoría de los países de los continentes, Asia, África, Europa del Este, tienen reconocido a Palestina como Estado. Quedan Estados Unidos y Europa Occidental por hacer el comentario, ¿no? Es de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, 143 tienen reconocido a Palestina como Estado. O sea, que no es una cosa de gente que se haya vuelto aquí, en fin, loca perdida, ¿no? Pues no, es justo, no se puede tolerar que haya decenas de miles de civiles, muchísimos niños y niñas muertos y hay que hacer algo. Ya demasiado tiempo lleva este conflicto y hay que poner una solución sobre la mesa. Yo creo que la solución del gobierno no solo es acertada, sino es valiente y nos tiene que hacer sentirnos orgullosos como país. El otro día lo decía el presidente, cuando esto se vea con un poco de perspectiva, la barbaridad, la masacre que se está cometiendo allí, estaremos orgullosos como país de haber estado del lado correcto. Manolo. Bueno, a ver, estamos hablando de algo que realmente no debería ser ninguna sorpresa, sino que en cierto modo incluso podríamos decir que llega tarde, porque el reconocimiento de los dos estados está en las resoluciones de las Naciones Unidas desde hace décadas. Hace décadas, cuando en Estados Unidos no gobernaba, digamos, líderes de aquella manera, también Estados Unidos reconoció esos dos estados y, por tanto, creo que estamos hablando de algo que realmente no debería generar grandes problemas, salvo que el motivo es el genocidio que se está produciendo
en la Franja de Gaza. Ahora mismo la gente, hay 2 millones y pico de personas viviendo, por decirlo de alguna manera, en un territorio equivalente, pues lo que podría ser, no sé, en la provincia de Sevilla, pues el pueblo de la Puebla del Río. Hay 2 millones y pico de personas que además no saben para dónde tirar, porque ya se les ha ido bajando a base de bombardeo. No es verdad que haya 35.000 muertos, hay 35.000 muertos reconocidos, con nombres y apellidos, pero debajo de los escombros de todo el camino que han tenido que recorrer tiene que haber otros miles, muchos miles. Y eso tiene un nombre. Lo tuvo cuando Hitler asesinó en masa a los judíos y desgraciadamente los herederos de esas personas son los que ahora mismo están cometiendo genocidios sobre otra población. Estamos hablando, evidentemente, de un gobierno sionista. Los judíos no son todos sionistas. Hay una parte que, además, el gobierno de Israel la forman muchas pequeñas partes, y hay una pequeña parte que además surgió en un momento de la historia de Israel que no tiene nada que ver con lo que es la historia de Israel, sino que igual que surgen ultras en cualquier país, pues también lo surgió allí, y esos son los que tienen ahora mismo el poder. Y antes hablábamos de Milei, y Netanyahu es otro Milei, y además, de hecho, el Tribunal Internacional de Justicia ha pedido su captura. También ha pedido la captura de los líderes de Hamas. Me parece bien. Pero el problema de todo esto es que aquello que sucedió en la Alemania nazi, en la que muchos negaban que hubiera un genocidio, tengamos que reconocerlo cuando sea demasiado tarde. Ese es el problema. Y ese problema tampoco requiere medias tintas. O hacemos algo porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado, obligamos al gobierno de Netanyahu a volver a sentarse para hablar de todo, o esto tiene mala solución, y hablar de todo no es hablar de dejarlos donde están, ¿eh? Hay que recuperar los territorios que se han perdido, que es lo que dicen las Naciones Unidas. Cuidado. Sol. Bueno, pues yo creo que todas las guerras, bueno, a todos nos levantan una enorme sensibilidad, ¿no? ¿Quién no va a estar del lado de las víctimas, de los asesinados, de los niños, de los hospitales bombardeados en todas partes? Pero no olvidamos que esto no ha sido una invasión de Israel a Gaza. Ha sido un atentado terrorista durísimo también. 70 años, estamos hablando de 70 años. Durísimo, con Hamas. Estamos hablando del momento actual. 70 años. Y que, de nuevo, la política del ministro Bolaño, la política del gobierno Sánchez, vuelve a abrir un gravísimo problema internacional en la diplomacia y la seguridad nacional. Expulsando otro embajador de Israel. Yo creo que no era el momento, que en estas cosas no puede ir el presidente solo. Sánchez, antes de irse a su rincón de pensar 5 días, hizo una rueda por toda Europa y ha conseguido otros 2 países que le apoyen, Noruega e Irlanda, del mismo grupo político, obviamente, pero en estas cosas tenemos que ir unidos. O sea, estamos en medio de una campaña europea y esto tiene que ser una declaración unilateral de España. No, menos. Yo, la frase que está y el eslogan que está repitiendo la vicepresidenta de España, del río al mar, utilizado por los terroristas de Gaza, no creo que sea la forma. No creo que sea la forma. ¿Que había que dar la solución? Sí. ¿Que era el momento? No creo que es la forma. Desde luego no era, ¿no? Estamos en la Unión Europea. Yo creo que era algo que había que ver en qué momento y con qué unidad se hacía eso. Yo creo que flaco favor le están haciendo a la resolución de un conflicto que todos queremos que sea cuanto antes. ¿Cómo no vamos a querer que termine el conflicto? El de Ucrania, habla de 35.000 muertos. Si en Ucrania van contabilizados por cerca de 90.000, o sea, qué horror. O sea, ¿quién no puede conmover eso a un lado y otro lado de la pantalla? ¿Cómo no nos va a conmover? Entonces, ni una muerte, 35.000 vamos a dejar que Rusia invada Ucrania. Por supuesto, ¿no? Que no conmueve, pero es la solución de forma unilateral que Pedro Sánchez declare sin el consenso de todo el arco parlamentario. Es que no se puede gobernar así. Es que no se puede gobernar desde la autoridad. La solución es que Rusia invada Ucrania o ha ido para el diálogo. Y eso, como país, tiene que ser una declaración de Estado, no del presidente. ¿De verdad no lo veis?
que una cosa tan importante tenía que ser una... No lo vemos. un- De verdad no lo Se lo ve vemos. demasiado De claro. verdad no lo veo. Pero ¿De evidentemente... verdad no lo veis que No, tiene que no, ser claro una que no. declaración de un Estado, no de un presidente? Vamos a ver, tiene De que un ser... Estado, con lo lo que acabas de decir, un Estado no puede hacer eso. Es decir, Que no puede estamos que no puede el blanqueando el presidente Sánchez genocidio. hablar con el No, jefe de la no, no, oposición no. que tiene la mayoría de la Cámara para plantearle qué se puede hacer. No se puede hacer eso. Estáis blanqueando el genocidio ¿Qué del blanqueando? pueblo. Vamos a ver, Estamos lo que Estáis haga- blanqueando un genocidio como No hacéis estamos en blanqueando otros ningún genocidio. Además, hombre, yo Sí, creo que sí, hay que sí, tener sí. respeto con el compañero. No, o sea, no, que me no. digan a mí que estoy blanqueando un genocidio, no creo que sea ni justo. No, es No, justo. no creo que sea justo. Vamos a ver, Ahora, sí, ¿con quién ha dicho- vamos a hablar con el Estado de Gaza? ¿Con los terroristas de Hamas? ¿Van a ser nuestros interlocutores? Pero ¿cómo puede ¿Quién va a usted hacer- con decir quién nos esa tenemos que sentar barbaridad? ellos? ¿Cómo ¿Qué puede barbaridad? decir usted esa barbaridad? Es que ¿Qué está diciendo lo barbaridad? mismo que su compañera ¿Qué Ayuso. barbaridad? Es una barbaridad. ¿Qué barbaridad? Venga. Es una barbaridad decir que el gobierno de España va a hablar con los terroristas de Hamas. Pero qué barbaridad más he grande. hecho una No pregunta. se puede permitir eso. ¿Qué interlocutor? No se puede permitir y lo siento, Eva, pero se te lo estoy digo preguntando claro. que ¿con qué interlocutor Usted va a hablar ha di- Pedro Sánchez? ¿Que Con luego se quien el pregunta? presidente estime necesario y Ah. oportuno. Ah. Porque hay Pues, formas. Hay formas. ¿Ha dicho usted que ni es el momento? Nunca ni, es el ni momento. las formas Nunca. ni el Las formas, momento. desde luego, En no. casi Las 100 formas, años creo que no nunca. es Por es el favor, ¿me momento. podéis dejar un Perdón. poquito? Las formas son las que indican la propia manera de funcionar los estados. No sé qué por ahí no No, me pasa. la que usted diga. No, me, no, Lo que lo usted diga. Habla ¿Qué? con Hamas, habla con ETA, Hamas, el gobierno, Sánchez. Pero, hombre, déjense ya de tanta barbaridad. Es inaceptable. Es inaceptable. Y no se puede seguir debatiendo en esos términos porque es juego sucio. Ahí no podemos entrar. Y ustedes deben dejar ese juego sucio y poner el proyecto que tienen para Europa sobre la mesa y debatir de eso con lo nosotros. tenemos en la página web. Y si usted no está de acuerdo con que se declare el Estado palestino, lo dice. Y dice por qué. Pero va a hablar de... El día 7 de octubre el gobierno de España fue de los primeros que condenó el ataque de Hamas. De los primeros. Y ya está. Y Pero ya. eso no se puede, no podemos justificar que Israel bombardee escuelas, bombardee hospitales, bombardee niños y niñas, pero barrios, mercados, pero qué barbaridad, Pero ¿quién es está que no lo justificando? podemos Es que lo que- permitir. lo que cambiáis las Pero palabras me sois quiere vosotros. usted dejar hablar ¿Quién a está mí. justificando? Hombre, pero me está diciendo que lo está justificando y ¿Cuándo? usted puede contestar, es que si no es un rollo. Para ellos, Vamos a ver, yo es que me remito a sus palabras. Ni es la forma, ni es el momento. Y entonces yo le voy a explicar por qué sí es la forma y por qué sí es el momento. Vale. Entonces, la forma es coherente. Nosotros, España, presidente Sánchez, hemos aprobado en Naciones Unidas la entrada de Palestina como miembro de Naciones Unidas. Lo siguiente que es, como Estado miembro en la Asamblea de Naciones Unidas, Estado palestino. Como bien decía antes mi compañero de bancada, desde el año 88 creo que está sobre la mesa esto, no recuerdo y quizás me equivoqué, ¿no? Entonces, lo siguiente, en coherencia con que usted puede que no lo comparta, evidentemente. Está claro que está gobernando el presidente es del Partido Socialista y usted pues, puede tener criterios distintos y los puede poner sobre la mesa y argumentar, pero no utilizar ese lenguaje tan duro y tan inaceptable con el tema del terrorismo que su presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho, una barbaridad que ya Otra. es mejor no darle mucho espacio tampoco en los medios de comunicación porque creo que ni lo merece. Eso por un lado, es coherencia. El presidente actúa en coherencia, el gobierno actúa en coherencia. Ustedes no lo comparten. Bueno, No, yo lo que he dicho no y el comparto momento, y si no es el momento ahora cuando se está ¿En una elección? masacrando, ¿En unas elecciones? masacrando civiles, niños, niñas, barrios, escuelas, pero entonces, ¿qué hacemos? Miramos hacia otro lado. por lo menos el 10 de Sí, junio. me da gusto una pista. Vamos a ver, no lo vamos a hacer porque como hay elecciones, vamos a dejar mejor que pasen las elecciones y después ya, si algún país con más renombre que España, que es lo que ha dicho Feijóo, dice que sí que está bien que se considere lo del... Pues a lo mejor entonces nosotros vamos a ser serios. No. Yo creo que El España 9 tiene el suficiente el día de peso la campaña electoral internacional y la suficiente importancia como país, que además se la tenemos que dar nosotros y nosotras los primeros y las primeras, que tenemos que darle ese peso a nuestro país, que ustedes le quitan. Es que eso es muy peligroso. Igual que querían que no nos vinieran los fondos europeos, igual que al final está en el no a todo y en la contra de todo. Y a veces, cuando es una cuestión de país,
hay que estar del lado de tu país. Pues efectivamente, como hizo el presidente Sánchez. Déjame, Déjame, por favor, terminar. Venga, Como termina. hizo el presidente Sánchez con Rajoy. Aún sin a lo mejor compartirlo, pero eso se llama lealtad institucional. Ahora hay que estar del lado de tu país y no de este batiburrillo que tienen ustedes montados de a ver si lo dice uno, a ver si lo dice otro, pero me pongo de perfil, porque estamos hablando de muchas muertes, de mucha injusticia y de que ahí deberíamos estar todos y todas de acuerdo. Hay que pararlo ya. Y lo que esté en nuestra mano como país, porque evidentemente no todo está en nuestra mano, lo tenemos que hacer, sin dudar. Ahora ya por alusiones me meto. Los del no somos nosotros, Pero sino sois alusión no vosotros. es de- Y cuando habla que es un problema de Estado, como otros tantos que tenemos, precisamente por eso hay que sentarse con el jefe de la oposición, con el que tiene la mayoría parlamentaria del Congreso. Hay que negociarlo, precisamente por eso no puede ser el presidente Sánchez el día de que empiezan las elecciones europeas a anunciarlo en la tribuna. Por eso no es el momento. Y por supuesto que habría que haber esperado a después de las elecciones. Porque es tremendamente triste utilizar una guerra como arma electoral. Tremendamente triste. Sí que están vosotros banalizando el tema tan duro que es una guerra. Hombre, Pero ¿cómo se va a sentar es un con tema alguien Estado, que y no entonces el presidente quiere? Sánchez, de forma unilateral, ¿Cómo se va a sentar con alguien a llegar a un acuerdo para esto si ya está diciendo que no? ¿Cómo se va a Pero- sentar? Por pero, supuesto que tiene que sentarse el presidente Pero del si ha gobierno. dicho que no. Pero ¿cómo no te vas a Líder, sentar? Que no, que él va a esperar Pero que ¿cómo? algún país importante se Pero pronuncie. ¿cómo? Se ha Entonces no pronunciado un entiende- país importante. Y la mayoría del mundo ya está pronunciado. Se ha Yo no pronunciado sé un país si- de Presidente no importante habla, que es claro, lo que está España. haciendo Sánchez de hace 5 años. El país Con importante que batiburrillo es de partidos que le ayudan, sí, pero con el jefe de la oposición que tiene el mayor apoyo de los ciudadanos españoles, no. Ese Esa es la forma de gobernar de batiburrillo Sánchez. se llama El 9 de junio contesta el mayoría teléfono. parlamentaria. Y usted le falta el respeto a la mayoría parlamentaria. No, el respeto a Empleando vosotros esos que votáis términos. cosas Claro contrarias. que sí. Usted le falta el respeto a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país O sea, tú- que votaron esa mayoría parlamentaria que hoy sostiene Pero al si me ha gobierno. dicho tú ahora mismo Usted- batiburrillo, usted- yo no puedo decir batiburrillo. No, ¿puedo de decir concepto, algo? no me he de referido concepto. a personas. Bueno, venga, Manolo. O sea, usted está refiriendo al gobierno. Manolo. Me llama mucho la No, atención eso el no concepto electoralismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo está haciendo por electoralismo, es decir, que la mayoría del pueblo español está de acuerdo, ¿no? Porque si no, yo no voy a hacer electoralismo de algo de lo que no está de acuerdo en mi país. Yo digo que ¿No? hay que sentarse con el jefe de la oposición no, en no, un yo no tema tan te- importante. Y decirlo de forma unilateral es electoral en medio de una campaña electoral, claro. Exactamente, es electoralismo porque la mayoría de España está de No, acuerdo. porque el 9 de junio, porque ayer empezaron la campaña electoral. Pedro Sánchez lleva con esto ya un montón de tiempo, como sabéis, ha hecho una ronda por todos los países. Nosotros Muy le exitosa. estábamos dando cachete en la espalda diciéndole bastarde, 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 y al final ha llegado cuando ha tenido que llegar y yo lo celebro. Lo celebro porque si es electoralismo quiere decir que la mayoría de España está de acuerdo con lo que se acaba de aprobar, porque si no, no sería electoralismo, sería contracampaña hacia... Como se puede decir eso, algo, el presidente Sánchez dice algo y está la mayoría de los españoles de acuerdo con eso. No, ¿eh? el concepto electoralismo significa que tú vas a Sacar hacer... voto de donde pueda, que es lo que lleva haciendo Sánchez estos 6 años. Exactamente, es decir, de la mayoría... Sacar voto de donde pueda, no que la mayoría estemos de acuerdo. La mayoría... Como ustedes también, ¿no? Que intentaron sacarlos de Puigdemont y no lo tuvieron. Mala suerte. La mala suerte. mayoría no estáis de acuerdo porque no sois la mayoría en el Parlamento. ¿Que no somos la mayoría? No, si estaríais gobernando si fuerais la mayoría. Algún día conseguiréis la mayoría con los que quieren que Israel extermine el pueblo de Palestina. Y llegará demasiado tarde, pasará como en aquella frase que decía, ¿no? Primero fueron por los judíos, pero como yo no era judío, ¿no? Al final acabará... no hará falta reconocer el Estado palestino porque lo habrán exterminado por completo. Aquí nadie está defendiendo a Hamás. Esta trampa es muy antigua, ¿eh? Esta trampa de... o sea, entonces, ¿dejamos que Putin invada Ucrania entera? ¿La dejamos que invada Ucrania Pues sí. entera? Porque estamos diciendo, no es el momento, vamos a hablar, vamos a hablar con Putin y vamos a dejar que mientras tanto extermine al pueblo de todo lo Ucrania. posible, pero que creo que esa medida no es la ideal. Es lo único Yo que no he dicho. preguntado Por eso. supuesto, ojalá mañana se retiran las tropas, no hubiera guerra, se llegara a un acuerdo, ojalá, y se Y intentara esa varias medida veces. no es la ideal. La Ojalá. ideal es lo que ha habido hasta ahora,
que es vamos a dejar que invada un pedacito, luego otro pedacito, luego llegan los colonos y se cargan a todo el que pasa por delante, luego llega Netanyahu y lo condena a la Corte Internacional de Justicia, pero eso no importa, la Corte Internacional de Justicia seguramente será de jamás. Estamos mezclando cosas. No estamos mezclando, estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos no se venden, no se venden ni se prorrogan, es que vamos demasiado tarde. Es que Israel merece un boicot como el que le hacéis a Cuba los adalides de la democracia desde hace 40 y tantos años y sin embargo no se le hace a un país que está haciendo lo que está haciendo. Y cuando llegue el momento diremos como dijimos con los nazis, joder, todo el mundo lo sabía, pero nadie lo criticó. Yo os animo a que lo presentéis en el Congreso como una iniciativa parlamentaria y a que el resto de los grupos apoyen o no, y lo veremos, en vez de hacer las cosas de forma unilateral. La mayoría parlamentaria está de acuerdo. ¿Que no? ¿No podríamos hacerlo así? ¿No se podría haber llevado al Parlamento para haberlo aprobado entre todos? Si no se quieren sentar con el presidente Si a usted le gusta lo del Popular. Parlamento, pues nada, usted se queda con lo del Parlamento. Bueno. Pero el gobierno tiene que gobernar, ¿eh? El gobierno tiene que demostrar rotundidad y tiene que demostrar seguridad. Bueno, seguridad y después Seguridad poca. pues la ciudadanía decidirá si esas decisiones pues las revalidan o no. El 9 de Y junio ya lo está. vamos a ver. Bueno, lo veremos el 9 de junio. Quedan 2 semanas de campaña electoral y el 9 de junio llegan los resultados. Nosotros nos tenemos que despedir hoy aquí porque ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de nuevo y espero veros de nuevo en los programas ya que nos quedan pocos para finalizar la temporada. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos siguen desde casa y felices noche de viernes.